Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos cada detalle de la vida y, sobre todo, del innegable romance que une a estas dos superestrellas turcas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, en un torbellino de confesiones que nos dejarán sin aliento. ¿Han escuchado el rumor? ¿La noticia que está incendiando las redes? Sí, amigos, lo que están pensando podría ser cierto. Vamos a analizar a fondo esa supuesta confesión de Kerem Bürsin a Hande Erçel, esa declaración que la proclama como la única e irreemplazable en su vida. Vamos a desentrañar cada pista, cada gesto, cada mirada que nos pueda dar una idea de la veracidad de esta impactante afirmación. ¿Será un truco publicitario? ¿Un simple desliz de un enamorado? ¿O será la confirmación definitiva de un amor que trasciende la pantalla y se consolida en la vida real? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos lancemos a la aventura, los invito a que se suscriban al canal. Sí, ahí abajito. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, todo el amor que sentimos por esta pareja que nos roba el corazón. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra y adentrémonos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Para empezar, hay que poner las cosas en contexto. Recordemos la historia de Kerem y Hande, desde sus inicios en la aclamada serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con sus idas y venidas, con su amor apasionado y sus momentos llenos de ternura. Pero, ¿hasta qué punto esa química se trasladó a la vida real? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos desde el principio. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Los fans, con su ojo avizor y su intuición infalible, detectaban miradas cómplices, sonrisas significativas y gestos cariñosos que no parecían ser solo parte de la actuación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos que alimentaban la esperanza de verlos juntos fuera de la pantalla. Y efectivamente la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande hicieron pública su relación. La noticia causó furor entre sus seguidores, que celebraron este amor como si fuera propio. Vimos fotos de sus viajes juntos, de sus momentos de relax, de sus muestras de cariño en público. Parecía que vivían un cuento de hadas. Sin embargo, como en todo cuento de hadas, no todo fue perfecto. Surgieron rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles infidelidades. La presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales y, quizás, algunas diferencias personales, pusieron a prueba su relación. Y lamentablemente, después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Kerem y Hande habían terminado su relación. La decepción fue enorme. Muchos fans se sintieron desolados, como si hubieran perdido una parte de sí mismos. El sueño de ver a Eda y Serkan juntos para siempre se había roto. Pero, ¿es realmente el final de la historia? ¿O hay todavía una esperanza de reconciliación? Aquí es donde entra en juego la supuesta confesión de Kerem. Hace unos días, un rumor comenzó a circular en las redes sociales. Kerem habría declarado a Hande que ella es la única e irreemplazable en su vida. La noticia, como era de esperar, se viralizó rápidamente, generando un sinfín de reacciones entre los fans. Pero, ¿de dónde proviene este rumor? ¿Hay alguna fuente confiable que lo respalde? La verdad es que la información es un tanto confusa. Algunos medios de comunicación turcos han publicado notas al respecto, citando fuentes anónimas cercanas a la pareja. Otros, en cambio, se muestran escépticos y señalan que podría tratarse de una estrategia publicitaria para generar interés en sus próximos proyectos. Así que, con la cautela que nos caracteriza, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, vamos a considerar la posibilidad de que la confesión sea real. ¿Qué motivos tendría Kerem para hacer una declaración de este tipo? Podría ser que, después de la ruptura, Kerem se haya dado cuenta de lo importante que es Hande en su vida. A veces, es necesario perder algo para valorarlo realmente. Quizás el tiempo separados le ha permitido reflexionar sobre sus errores, sobre las cosas que no funcionaron en la relación y sobre la necesidad de luchar por el amor. Además, no podemos olvidar la fuerte conexión que existe entre ellos. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos muy intensos y construyeron una relación de amistad y confianza que va más allá del romance. Es posible que Kerem sienta que Hande es su alma gemela,
la persona que lo entiende como nadie y con la que puede ser él mismo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el factor emocional. Kerem es conocido por ser un hombre sensible y apasionado. Es probable que sienta un profundo amor por Hande y que no pueda imaginar su vida sin ella. En un arrebato de sinceridad, podría haberle confesado sus sentimientos más profundos, sin importar las consecuencias. Pero ¿cómo habría reaccionado Hande ante esta confesión? Esa es otra de las grandes incógnitas. Sabemos que Hande es una mujer fuerte e independiente, que no se deja llevar fácilmente por las emociones. Es posible que se haya sentido halagada por la declaración de Kerem, pero que también tenga sus dudas y reservas. Después de la ruptura, Hande ha intentado seguir adelante con su vida. Se ha enfocado en su carrera profesional, ha viajado, ha compartido tiempo con sus amigos y familiares. Es probable que le cueste volver a confiar en Kerem y que necesite tiempo para procesar sus sentimientos. Sin embargo, también es cierto que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si Hande realmente ama a Kerem, es posible que esté dispuesta a darle una segunda oportunidad. Pero para ello es fundamental que Kerem demuestre que ha cambiado, que está dispuesto a comprometerse y que la valora como se merece. Ahora vamos a analizar la otra posibilidad, que la confesión sea falsa o al menos exagerada. ¿Qué motivos tendrían los medios de comunicación o los representantes de la pareja para difundir este rumor? Como mencionamos anteriormente, podría tratarse de una estrategia publicitaria. Tanto Kerem como Hande tienen nuevos proyectos en puerta, y generar interés en su vida personal podría beneficiar su carrera profesional. Un romance mediático siempre atrae la atención del público y genera un mayor número de seguidores. Además, no podemos olvidar que Kerem y Hande son dos de las figuras más importantes del espectáculo turco. Su vida privada es objeto de constante escrutinio por parte de los medios de comunicación. Es posible que algunos periodistas, en su afán por conseguir la primicia, hayan exagerado la información o incluso inventado la confesión. También hay que tener en cuenta el factor fan. Los fans de Kerem y Hande son muy apasionados y están dispuestos a creer cualquier cosa que les dé esperanza de verlos juntos de nuevo. Algunos medios de comunicación podrían estar aprovechando esta situación para generar clics y visitas en sus páginas web. En definitiva, la verdad es que no podemos saber con certeza si la confesión de Kerem es real o no. Solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en una realidad o se queda en una simple especulación. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación con objetividad, sin dejarnos llevar por las emociones. Independientemente de lo que ocurra en el futuro, lo que está claro es que Kerem y Hande tienen una conexión especial. Su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y su relación, ya sea como pareja o como amigos, siempre será motivo de interés. Y hablando de interés, no podemos dejar de lado las señales que a lo largo del tiempo, nos han hecho sospechar que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, recordemos las entrevistas en las que se dedicaban miradas cómplices y sonrisas tímidas. Esos momentos en los que parecían estar hablando un idioma secreto, que solo ellos entendían. También recordemos los gestos de cariño que se prodigaban en público, como los abrazos, los besos en la mejilla y las manos entrelazadas. Esos pequeños detalles que demostraban que había una conexión profunda entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones que han hecho el uno sobre el otro a lo largo del tiempo. En varias ocasiones, ambos han reconocido que se admiran y se respetan mutuamente, y que se sienten muy afortunados de tenerse en sus vidas. Kerem, por ejemplo, ha dicho que Hande es una mujer talentosa, inteligente y divertida, y que le encanta trabajar con ella. Hande, por su parte, ha dicho que Kerem es un hombre generoso, amable y apasionado, y que siempre la hace reír. Todas estas señales, sumadas a la supuesta confesión de Kerem, nos hacen pensar que aún hay una esperanza de reconciliación. Pero como dije antes, solo el tiempo dirá si nuestros deseos se harán realidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla, sigamos apoyando sus proyectos y sigamos soñando con verlos juntos de nuevo. Porque al final, lo que importa es el amor que sentimos por ellos y la alegría que nos brindan con su trabajo. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña reflexión. A veces nos obsesionamos tanto con la vida de las celebridades que nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propios problemas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Es importante recordar que no tenemos derecho a juzgar su vida privada ni a exigirles que hagan lo que nosotros queremos.
Solo podemos ofrecerles nuestro apoyo y nuestro cariño, y respetar sus decisiones, sean cuales sean. Porque al final, lo que importa es que sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, nosotros estaremos encantados de celebrar su amor. Pero si su felicidad implica seguir caminos separados, nosotros respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor. Así que dejemos de lado las especulaciones y las exigencias, y enfoquémonos en lo que realmente importa, su bienestar y su felicidad. Y sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo, que es lo que realmente nos une como fans. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta confesión de Kerem a Hande. Hemos explorado todas las posibilidades, hemos analizado las señales y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su vida privada. En resumen, hemos visto que la química entre Kerem y Hande es innegable, que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que aún hay una esperanza de reconciliación. Pero también hemos visto que no podemos saber con certeza si la confesión de Kerem es real o no, y que debemos respetar sus decisiones, sean cuales sean. Lo más importante es que Kerem y Hande sean felices. Y si su felicidad implica estar juntos, nosotros estaremos encantados de celebrar su amor. Pero si su felicidad implica seguir caminos separados, nosotros respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la confesión de Kerem es real? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta confesión de Kerem a Hande. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión por esta pareja que nos roba el corazón. Hasta la próxima. Y que el amor de Kerem y Hande los acompañe siempre. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Adiós.